Este programa llega a ustedes gracias a Construfan, construcción, compromiso y eficiencia. Les quiero agradecer por apartar de su tiempo para dedicarnos esta hora aquí a conversar en Debates del Sur Global sobre la situación que afecta a América Latina y el Caribe y particularmente el asedio militar en contra de la República Bolivariana de Venezuela, pero que no es solo en contra de Venezuela, ¿no? Es parte de un guión que busca la progresiva militarización de toda la región latinoamericana y caribeña. Entonces, son muchos los desafíos que tenemos en el marco de la multipolaridad. Para mí, como Daniela Rodríguez desde Caracas, es un honor contar pues, con la compañía y la participación de ustedes, su gran aporte de talla intelectual. Para eso pues vamos a entrevistar hoy a Irene León y a Romain Migus. Irene, que nos acompaña desde Ecuador, Romain, que nos acompaña desde Perú, y bueno, que además han estado desplegados en todo el territorio latinoamericano, han visitado nuestro país varias veces. Pero bueno, yo quisiera más bien iniciar de una vez con las apreciaciones que tienen en virtud del tiempo, ¿no?, que tenemos. Y bueno, decirles que aquí está el pueblo bolivariano resistiendo firme, que esto no es nuevo para nosotros, pero sí creemos que la región entera debe interpretar de forma adecuada lo que está pasando recientemente y todo este proceso y esta evolución del asedio y de la agresión en contra de nuestro país, pero que a su vez es en contra de la región. Muchos desafíos tenemos en el marco de la multipolaridad y estamos en una encrucijada histórica, sin duda alguna, en un punto de inflexión, en donde, bueno, se definirá el futuro de nuestros pueblos, bien sea nuestros pueblos libres y soberanos, que se sumen a formar parte de la multipolaridad, o de la reedición de la política del garrote estadounidense para apropiarse de los recursos y de esta región entera. Queremos entonces saber cuál es la apreciación que tienen ustedes desde los espacios en los que se encuentran, para alertar al mundo y también a nuestros pueblos de cómo prepararnos, ¿no?, a enfrentar este desafío del porvenir. Bueno, Irene, comienzo contigo, que eres mujer. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Romain, también por estar aquí. Adelante. Hola, qué grato estar nuevamente en este intercambio. Daniela Rodríguez, un gusto. Romain, también, qué gusto, un saludo. Mira, yo creo que tú lo has dicho, no es solamente una amenaza contra Venezuela. Estamos hablando ya de avances de militarización de gran amplitud. Estados Unidos, el complejo industrial militar y sus corporaciones están en una arremetida sostenida para tomar control de la región latinoamericana. En el caso de los últimos desplazamientos militares, son armas de guerra lo que se han colocado ahí, incluido el buque de propulsión nuclear que pone en riesgo no solo el acuerdo de Tlatelolco, porque si fuera solo cuestión de poner en duda una convención, podríamos decir, nos quedamos en el debate de ideas, pero estamos hablando de una realidad concreta, de la irrupción de la eventualidad de armas nucleares en la región latinoamericana y del Caribe. Entonces, en el Caribe está el foco colocado contra Venezuela,
pero no es Venezuela, es el Gran Caribe lo que está en cuestión. Y cuando hablamos del Gran Caribe es prácticamente un tercio de la región latinoamericana y del Caribe que está en el escenario. Ahí este, tú mencionaste la cuestión de los recursos, estamos hablando de una zona riquísima en recursos naturales, con ecosistemas diversos que, que van desde la zona insular, que tiene un tipo de ecosistemas marinos riquísimos, de todo tipo de posibilidades, y luego en la zona continental del Gran Caribe. Estamos hablando de Sudamérica, parte de Centroamérica, incluso México tiene frontera acuífera y terrestre con el Gran Caribe. Y ahí, bueno, los recursos son múltiples, entonces sí hay una cuestión de recursos. Pero además, el Caribe, en el Caribe, el Gran Capital ha creado su zona de inversión. Entonces, buena parte de las zonas financieras están en islas del Caribe y entre esas zonas financieras hay un gran porcentaje de capitales ilícitos que se mueven por ahí, paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de toda la disputa sistémica que está sobre la mesa con las propuestas alternativas como la de Venezuela y estos proyectos que tiene el gran capital que especialmente desde Estados Unidos y Gran Bretaña ya han hecho prácticamente de buena parte del Caribe como un accesorio para sus proyectos. Así que bueno, es un peligro para Venezuela, obviamente, que es el foco de los ataques que ha colocado Estados Unidos y sus corporaciones, pero para toda la región latinoamericana, sin olvidar que yo dije, el Gran Caribe incumbe también a Sudamérica, Venezuela está en Sudamérica, Guyana está en Sudamérica, en fin, varios países están en Sudamérica y acá en América del Sur, Estados Unidos y sus corporaciones tienen un proyecto muy intensivo de militarización también, con acuerdos militares que se han signado en los últimos años, especialmente en la región andina, pero no solo. Así que bueno, importantísimo poner sobre la mesa todo el entramado geopolítico y geoeconómico, como tú planteas, de esta situación. Sí, gracias, Irene. Bueno, así es. Poniendo en contexto, como tú lo decías, 8 buques, un lanzamisiles crucero y un submarino nuclear. Pues, o sea, digamos que el combo completo lo tenemos en el vecindario ahorita y además con la amenaza expresa del uso de la fuerza. O sea, que no es que estaban pasando por ahí de pasadita, no, es que hay una amenaza expresa del uso de la fuerza. Romain, adelante, tienes la palabra. Bienvenido nuevamente a Debates del Sur Global. ¿Cómo se ve esto? Gracias, Daniela. Y bueno, gracias también, Irene, para darnos este panorama tan importante. Creo que estamos viviendo una época muy particular, ¿no? Donde el mundo unipolar, dominada por el hegemón norteamericano estadounidense, está cambiando. Totalmente vemos el surgimiento de un mundo multipolar. De hecho, ha sido incluso reconocido por un halcón como Marco Rubio, que están dispuestos a abandonar esta visión de policía del mundo porque en realidad ya no pueden, ¿no? Ya Asia está China construyendo sus rutas e infraestructura para integrar a toda la región, en África también. Entonces hay una remodelación total del mundo como lo estábamos conociendo. Y en eso, obviamente, Estados Unidos intenta hacer un control de daño y refuerza su control de las zonas que son finalmente satélites o colonias, el llamado mundo occidental. Aquí está la Unión Europea y hemos visto el acuerdo vergonzoso que la Unión Europea firmó con Trump. Es un acuerdo de sujeción, de sumisión total, ¿no?
donde se disponen a comprar energía, armas y finalmente asumir su papel de creación de riqueza para enriquecer la metrópoli y otras zonas que Estados Unidos quiere tener también bajo control. Ahí podemos poner Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, quizás Japón. Y en eso también entra América Latina. América Latina está dividida, es un continente que no ha terminado su proceso de descolonización. Tienes unas élites fundamentalmente occidentalizada y también y un pueblo finalmente que responde a los intereses del mundo multipolar, que está más orientado a ser independiente, autónomo, a ser libre y no bajo la sujeción del mundo occidental y en realidad de Estados Unidos. En esta recomposición del mundo no se hace de forma muy fácil, se hace con mucha violencia. Lo estamos viendo incluso con lo de la guerra en Ucrania, como finalmente Trump ha logrado que sus vasallos de la Unión Europea paguen por esta guerra. Él se está retirando y los deja así. Es una orden imperial. Ya tenemos la fotografía de hace unos días donde Trump convocó a los administradores de territorio en el viejo continente para darles las nuevas instrucciones para lo que viene. En América Latina lo hizo también. Hacía un siglo que un secretario de Estado no iniciaba una gira con ir en América Central. Y es lo que hizo Marco Rubio, si no me estoy equivocando, por marzo, por ahí, marzo del año 2025. ¿Y qué hizo? Pues nada, fue a dar instrucciones a los administradores del territorio estadounidense de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, de Panamá y también de República Dominicana en el Caribe. ¿Qué nos dijo? Primero, ustedes van a agarrar a todos los migrantes que nosotros queramos, no queremos. Poco importa la nacionalidad, eso es problema de ustedes ahora. Y lo aceptaron. Hay un tweet por estas fechas del presidente de Costa Rica que dice textualmente, Estados Unidos nos está tratando muy bien y a cambio estamos recibiendo migrantes de la India, de Kazajstán, de no sé qué. Pobre migrante, ¿eh? Porque se quedan varados ahí por estos países muy lejos de su casa. Y lo otro es romper la dependencia con China. Y hemos visto cómo, por ejemplo, Panamá rompió los acuerdos que tenía por la ruta de la seda, la franja y la ruta, salió de esta iniciativa, ¿no? A pérdida, porque en final los que van a perder es el pueblo panameño. Entonces hay una concentración, empezó Estados Unidos con los vasallos más fácil de someter y ahora van por América del Sur y en América del Sur y en el Caribe hay grandes piedras en el zapatos que son Nicaragua, Venezuela y Cuba. Empezaron con los países que yo tildo de países totalmente satélite de Estados Unidos a nivel político, pero que dependen de China a nivel económico. Aquí está el Ecuador de mi querida Irene León, está Perú, está Chile, está Argentina también, donde hubo gira diplomática para recordarles que tenían que deschinificar su economía. Se hizo literalmente con Perú convocando el canciller y el ministro de Defensa a una reunión, ni siquiera con Trump, ni siquiera con Vance, ¿no? O sea, no, no llegan hasta ahí, sino con el Ministerio de Defensa, donde les imprimieron la orden de deschinificar la economía. ¿Cómo van a hacer? No sé, pero es una orden imperial. La gira de Marco Rubio en Ecuador, en este sentido, va a ser muy interesante, porque recordamos que Daniel Noboa, a pesar de finalmente igual ser totalmente alineados en los intereses de Washington a nivel político y geopolítico, hizo una gira en Beijing el 27 de junio de pasado, donde firmó acuerdos con China. Yo creo que la reunión que va a tener Marco Rubio con Noboa en estos días va a ser para recordarle que eso no puede pasar más en un territorio que juzgan ellos mismos como suyos. Lo de Venezuela se inscribe en eso. Venezuela no se puede someter, Brasil tampoco se puede someter y en este momento Colombia, con el gobierno de Petro, tampoco se quiere someter. Poner zozobra, presión máxima en Venezuela es una manera también
para Estados Unidos de volver a controlar un territorio que desde hace décadas consideran como suyos y que estos 30 últimos años se les escapó con la presencia de China en la región. Entonces, es una presión, como tú dijiste en la introducción, Daniela, no solamente contra Venezuela, sino contra la región, contra el Caribe. De hecho, no he visto un pronunciamiento del CARICOM ni de la Asociación de Estados Caribeños. Deberían, pero contra América del Sur. En primer lugar, Brasil. En primer lugar, Brasil y Colombia también, porque todo el continente va a quedar destabilizado si hay una guerra abierta de Estados Unidos en la región. Sí, así es. De hecho, bueno, Venezuela, cuando nosotros revisamos los planes de Estados Unidos, de las élites imperiales para nuestros pueblos del sur global, nos damos cuenta que al final estas movilizaciones en contra de estados o actores específicos, en lo que terminan es en la balcanización de esas regiones. Vemos caso Libia, vemos lo que está pasando en Siria ahora. O sea, porque al final las élites imperiales y esas élites que gobiernan el poder ahorita ya no creen ni siquiera en la figura de los estados-nación. Ellos no plantean ni siquiera un escenario de quitar al presidente Nicolás Maduro para poner ¿a quién? Es que no tienen a quién poner. Entonces al final el escenario es, les mando para allá a los mercenarios para que administren el territorio, divido el territorio en no sé cuántas empresas. Y lo peor es que de pasar eso en esta región, en Venezuela, por ejemplo, ya es la balcanización total de la región, porque Venezuela es la cabecera de América del Sur y preside allí el Gran Caribe, tiene fachada atlántica. Nosotros en el análisis que venimos haciendo decimos que Venezuela es la última frontera entre la soberanía de los pueblos del sur global, la legalidad y el abismo al cual nos quieren someter. Nosotros revisamos las declaraciones de, por ejemplo, Elliot Abrams en el primer gobierno de Donald Trump y veíamos que habían dos razones por las cuales militarmente no habían invadido a Venezuela. Una, a decir Elliot Abrams en el Congreso de Estados Unidos, una era por la milicia bolivariana, porque ellos decían que la milicia bolivariana está muy extendida, está entrenada, maneja, o sea, es el pueblo en armas, o sea, no es un ejército que tú sencillamente puedes controlar muy fácilmente. Y también decía Elliot Abrams, o sea, el sistema defensivo territorial de Venezuela, tú no puedes comprar 3 generales, 4 generales, y dominas militarmente Venezuela. No, el sistema defensivo territorial está descentralizado en toda la región y lo decía Elliot Abrams, o sea, ¿cómo tú haces para comprar 1.200 generales? Lo decía en el Congreso de Estados Unidos. Entonces tú dices, ese es parte del análisis sistemático que ellos vienen haciendo. Pero lo otro también que decían era que desestabilizar militarmente Venezuela iba a desestabilizar a la región entera y hasta qué punto ellos querían de verdad que los venezolanos, o sea, desestabilizar y desaparecer a Venezuela como país cuando ellos lo que querían era hacer uso de la infraestructura petrolera venezolana. Entonces meter un conflicto militar en Venezuela pone en riesgo incluso la infraestructura petrolera que ellos necesitan para salir del atolladero energético en el que se encuentra. Y eso es parte de las consideraciones que ellos hacen, pero que también nosotros hacemos, ¿no? Porque cuando Trump decía, tenemos todas las opciones sobre la mesa, y cuando nos mandan a los
8 buques al submarino nuclear, quiere decir que ya agotaron las otras y ya van a empezar por una de las nuevas, de las opciones que le quedan, ¿no? Además, para lo que les cuesta a ellos iniciar guerras ahorita. A mí me gustaría saber, por ejemplo, Irene, fíjate, ¿cómo ves tú? Porque una pregunta que nos hacemos constantemente es, ¿qué tanto, o sea, tiene Estados Unidos fortaleza para iniciar un nuevo frente de conflicto militar? ¿O qué es lo que espera Estados Unidos con este despliegue desde tu perspectiva? Difícil pregunta, pero quizá voy a comenzar por decir que quien encabeza todas las cuestiones de guerra y de militarización en Estados Unidos es el complejo militar industrial, que es privado en buena parte. Entonces ahí estamos hablando de las corporaciones armamentistas, de una cantidad de corporaciones que han incursionado desde el mundo digital también en los entornos de la guerra. Entonces hablamos de telecomunicaciones, estamos hablando de las nuevas olas que están creando instancias de ejércitos privados, de mercenarios, y etcétera. Así podríamos ir a la aeronáutica, a una gran cantidad de elementos para la guerra que tienen que ver con los capitales privados. Yo creo que ahí está el principal riesgo, es decir, el gran dominio que tienen estos actores del capital sobre los gobiernos, incluido el gobierno de los Estados Unidos. El proyecto del capital es una guerra sin fin, es decir, ellos lo dicen, me van a vender sus productos como otros venden otras cosas. Entonces, el mercado de las armas es el que está, por un lado, impulsando movilizaciones de guerra sin fin, de guerras heterogéneas, multifacéticas, en todas partes del mundo. Y bueno, esos son un riesgo, puesto que no es un actor que reconoce, por ejemplo, la legislación internacional. Las corporaciones transnacionales han colocado más y más el régimen del orden basado en reglas, que son reglas que ellos colocan en el mundo y que no tienen una reglamentación, es decir, hay arbitrariedad ahí, y la arbitrariedad radica en la defensa de sus intereses. Entonces, ese es un riesgo, es decir, el mundo entero se ha pasado décadas delineando legislación internacional justamente para que no sucedan este tipo de cosas, y ahora estamos en un camino de retorno a esta ley del más fuerte, y el más fuerte son ellos en este momento. Entonces, ese es un verdadero peligro para el mundo entero y, claro, para Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, a ver, antes de pasar al otro lado, voy a dar un ejemplo concretísimo de lo que implica en el Caribe esta liberalización del mercado, pongo comillas en mercado, de la seguridad y la defensa. Haití, por ejemplo, que es un país que ha sido asolado por un caos, que es parte de estos mercados de caos que están en el escenario, como en Ecuador, por ejemplo, ahora está uno. Es decir, ahora para resolver ese caos se plantean también bandejas de soluciones desde los sectores privados. Entonces, el gobierno de Haití ha firmado un acuerdo recientemente con una de las empresas de Eric Prince para pacificar el país, un acuerdo de 10 años, estamos hablando de un término estratégico bastante amplio, para pacificar el país, pongo comillas, y también para establecer un régimen aduanero con República Dominicana, y en general para trabajar sobre la fiscalidad del país. Entonces, estamos viendo una latitud de acciones y de compromisos ahí que se entregan a una compañía de mercenarios. Y obviamente,
ese acuerdo entre un gobierno y una compañía de mercenarios, si le ponemos a pasar la lupa de la legislación internacional, sería difícilmente justificable. Entonces, ahí un ejemplo de estas situaciones. Continúo con mi paréntesis para decir que estas mismas empresas de Eric Prince en la República Democrática del Congo, por ejemplo, que es el país considerado como uno, quizá el que más violaciones de derechos humanos sufre en el mundo, tiene un acuerdo similar a este que acaba de consignarse en Haití. Entonces son ese tipo de actores que están ahora cada vez más presentes en América Latina y el Caribe. Entonces, y claro, ahí hay un riesgo incluso para el propio gobierno de Estados Unidos, que no va a tener o ya no tiene control sobre el poder de las corporaciones. El segundo elemento que está presente en este momento y sin duda incide en la situación de la irrupción del ejército estadounidense y de las corporaciones en aguas de Venezuela, es que hay en esta en este posicionamiento de la corriente anarcocapitalista que tú mencionabas, Daniela, es decir, esta que busca la eliminación del Estado y de toda la institucionalidad o la posibilidad de creación colectiva para que se posicionen nuevamente todos los actores privados, que el mercado decida todo, ¿no? Entonces, el Estado es una amenaza para ellos. Estas corrientes han ganado mucha fuerza con el gobierno republicano de ahora, con Trump. Es decir, como pudimos ver, incluso simbólicamente en su posesión, los actores corporativos estaban en primera línea y ya no fue una posesión en la que simbólicamente se veían a los estados representados, sino a los líderes de las corporaciones de telecomunicaciones principalmente y digitales, pero también a otros. Entonces, en esta fase está muy presente esa alianza de poder entre el Ejecutivo y los actores de las corporaciones transnacionales, entre esas nuevamente las corporaciones armamentistas. Entonces, todos estos elementos confluyen en una política exterior estadounidense de control hemisférico, ¿no? La famosa doctrina Monroe actualizada, que es una línea de continuidad en su política exterior, es decir, no hay, digamos, una situación nueva en sus intentos de controlar el hemisferio y de tener un proyecto unificado desde Estados Unidos para toda la región latinoamericana y del Caribe. Eso continúa y más bien cada gobierno, sea republicano o democrático o demócrata, le da su estilo, pero el proyecto en general es un proyecto histórico que ellos tienen y que se manifiesta. Entonces, en este momento estamos viendo cómo este nuevo momento de estas situaciones y claro, hay un riesgo puesto que por toda la situación geopolítica y geoeconómica global, Estados Unidos tiene urgencia de tener una zona de resguardo más importante, es decir, no solo en recursos, sino en control político también. Estamos hablando de un momento en el que el mundo multipolar ya es un hecho y que en ese sentido Estados Unidos obviamente no participa, es el defensor de la unipolaridad y está buscando a fortalecer su propuesta unipolar con el control de la región. Y obviamente Venezuela es su piedra en el zapato para todos estos planes. No quiero decir que los otros países de la región no tengan importancia, tienen muchísima importancia. México, por ejemplo, con sus demostraciones de defensa de la soberanía que son más recientes, está marcando una línea diferente. Pero en el caso actual, Venezuela está demostrando con Cuba que hay una posibilidad de un cambio sistémico y que se puede construir las sociedades desde otras posibilidades que no son las que propone el capitalismo destructivo, que como estamos viendo no presenta otras alternativas ahora. Gracias, Irene. Romain, que te quería también preguntar, porque sé que tú estuviste recientemente en las elecciones en Bolivia.
Entonces, claro, mire, nuestros pueblos siguen luchando por el fortalecimiento de la democracia y de sus instituciones nacionales, de esas estructuras del Estado, ¿no? Recientemente, bueno, Venezuela ha seguido con su cronograma electoral, tal cual como lo ha establecido la Constitución. Y nuestras instituciones, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, han tenido una participación activa, manteniendo vigente y ejerciendo, ¿no? Estableciendo y defendiendo lo que establece la Constitución. Ahorita nos ponen unos buques aquí en la puerta para erradicar por completo, o sea, casi que apuntados con un arma, lo que dice la Constitución. O sea, olvídate de tu Constitución, olvídate de tus elecciones, de tus instituciones, entrega el poder o te vamos a invadir. O sea, y el mundo está apreciando eso, así como está apreciando el genocidio contra el pueblo palestino, que los sionistas ya hablan de la construcción del gran Israel desde el Nilo al Éufrates, y ya eso lo dicen incluso a Vox Populi, que lo que andan es en una jornada expansionista. Hay otros pueblos en la región, hay procesos electorales también que se están dando, y bueno, también eso es un mensaje. Mira, te pongo los marines en la puerta, si tú insistes, ¿no?, con mantener tu soberanía, tu democracia y mantener tus elecciones y ser independiente. Es un gran mensaje, ¿no? Un mensaje muy fuerte, no solo para nosotros, sino para la región entera. Adelante, Romain, ¿cómo lo ves? Creo que efectivamente en este plan de control de las regiones que ellos, Estados Unidos, eh, eh, piensan que son suyos, ¿no? Y en su guerra, porque eso se trata también, en su guerra contra otras potencias surgientes del mundo multipolar, van por retomar el control de América Latina y particularmente de Venezuela porque no lo hemos hablado porque yo creo que nos parece obvio a todos, pero por las reservas de petróleo, ¿no? Y hay una demanda de energía en la nueva matriz productiva de Trump que hace que Venezuela retoma una importancia de carácter estratégico. Lo dijo Donald Trump al inicio de su mandato en enero, dijo que iba a aumentar las reservas estratégicas de petróleo y necesita energía. Entonces hay dos maneras de hacerlo: comerciar o apropiarse. Comerciar lo están haciendo, ¿eh? No hay que olvidar el papel de Richard Grenell desde enero. De hecho, fue la primera acción diplomática de Donald Trump en su segundo mandato, mandar a un emisario diplomático en Caracas a reunirse con Nicolás Maduro. Pero tiene la otra ala, ¿no? La ola de los fanáticos, encabezado por Marco Rubio, y ahí, obviamente, quisieran, ni siquiera, como lo dijiste, ni siquiera tumbar a Nicolás y poner a un títer, llámese Guaidó, María Corina o el que sea, sino destruir el país, atomizarlo en decenas de pedazos, controlado por señores de la guerra, o sea, literalmente destruir todos los pilares del Estado y de cualquier tipo de soberanía, destruir el país para adueñarse de los recursos naturales. Eso puede tomar tiempo porque la resistencia del pueblo venezolano puede efectivamente poner este plan en jaque y dificultar los intercambios de petróleo entre Venezuela y Estados Unidos. Además, hay una cosa que yo me pregunto, es quién va a pelear en caso de que haya una guerra. Porque nos recordamos que este despliegue de buque en el Caribe bajo el pretexto de lucha contra el narcotráfico ya se había hecho en 2020, pero con menos barcos, ¿eh? Con menos capacidad de fuego. Pero
en 2020 la situación era diferente. Era muy diferente. O sea, en Venezuela todavía había bandas criminales paramilitar que respondían a intereses de gobiernos extranjeros. Habían incluso mercenarios. Habían fuerza de choque de la oposición. Eso ha sido desmantelado por los servicios de orden en Venezuela. Ya hemos visto cómo el tren de Aragua solo existe en la imaginación de gobiernos latinoamericanos y del gobierno de Estados Unidos. Ha sido desmantelado en Venezuela, la banda del Wilexi, que controlaban accesos directos a Caracas dentro de una guerra, ha sido desmantelado, ha sido exterminado por el bien del pueblo venezolano. O sea, no es la misma capacidad de fuego adentro, ¿no? Porque yo no veo a que los influencers de la ultraderecha venezolana desde Miami vayan a pelear. Eso no vayan a pelear nada, ¿no? Veo difícil también una intervención de soldados estadounidenses masiva, como ocurrió en Irak, en Afganistán, porque la resistencia del pueblo venezolano va a bajar a muchos de ellos. Es un territorio que ya está, o sea, el control territorial de Venezuela es brutal, ¿no? A través de muchos mecanismos de la Unión Cívico-Militar Policial. Entonces, eso le va a hacer un ruido a Trump de traer cadáver a Estados Unidos, sobre todo que no olvidemos que va a haber elecciones próximamente en Estados Unidos el próximo año. Seguramente hay planes de entrenar mercenarios en Guyana, en Colombia, para que ellos vuelvan a hacer, a invadir, a intentar matar a altas figuras de la revolución bolivariana, pero eso para tomar el control de un país lo veo también un poco difícil. Entonces, aquí estamos en una incertidumbre, ¿no? Incluso las fuerzas que se están desplegando en el Caribe no es suficiente. Se habla de 3, 4 mil hombres, no es suficiente para controlar el territorio de Venezuela. Puede actuar como una fuerza de respaldo, ¿no? Dando inteligencia, quizás bombardeando algunos sitios, pero la tropa que supuestamente debería invadir Venezuela, ¿dónde está? Entonces esto queda en incertidumbre todavía. Yo creo que también este despliegue, además del riesgo militar, que existe en los términos que acabo de plantear, es también era para poner una presión para ver si había fallas dentro de las Fuerzas Armadas frente a una amenaza de guerra para quizás darle un golpe de Estado a Nicolás Maduro. Eso no va a pasar tampoco, ya pasó este tiempo en Venezuela. Entonces, también no se puede descartar que es una muestra de presión máxima, no solamente a Venezuela y a un pueblo, gobierno bastante cohesionado, la presión se ejerce también sobre México. Yo recuerdo que de los 12 grupos carteles que han sido denominados como terrorista por la administración Trump, hay dos venezolanos, uno que no existe, otro que ha sido desmantelado, el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles, pero en México hay como seis. Entonces, la presión y las amenazas están también sobre México. Y también sobre los países que no tienen la definición de la soberanía como lo puede tener Venezuela u otros países de la región, ¿no? Brasil incluso. Y aquí pienso a Ecuador, Perú, Chile, Argentina actual, ¿no? Los gobiernos actuales, que es también una forma de recordar que Estados Unidos puede intervenir en cualquier momento si ellos desobedecen una orden o si tienen un plan de instaurar una soberanía real en su país. Hace unos años, ahora, como 2 o 3, vino un antiguo alto funcionario de la primera administración de Trump, que era su oficina de, de empresa pública, creo incluso, yo no sé, ni sabía que había. Y el señor dio una conferencia en Lima muy interesante, se reunió obviamente con el gobierno golpista de Dina Boluarte, pero él decía cuál era la visión también. Decía que en Estados Unidos necesita una América Latina totalmente asujetida
y totalmente liberalizada bajo el modelo anarcocapitalista que está floreciendo en la región para poder traer de nuevo algunas empresas que ya estadounidenses que están en China, en estos países, para poder explotar mano de obra y poder tener plusvalía que no les permite todavía tener en el territorio de Estados Unidos. O sea, necesitan un territorio libre de cualquier leyes para ejercer un libre mercado total y que eso beneficie a Estados Unidos. Aquí yo creo que hay varias trabas para este sueño de los libertarios estadounidenses, pero eso es la meta. Y para eso necesitan perdón, administraciones en estos territorios que se prestan a este juego. Venezuela no es uno de ellos, Brasil tampoco, en este momento Colombia tampoco. Yo digo eso porque sí, en un caso de desestabilización fuerte de Venezuela, obviamente los dos países que más sufrirían sería el Brasil y Colombia, ¿no? Que sería totalmente desestabilizado también. Sí, de hecho, bueno, hay ahorita un fuerte debate incluso dentro de Estados Unidos, ¿no? Porque el sector impulsado por los globalistas y digamos los del poder blando, el soft power, el smart power y todo lo que el Council on Foreign Relations, esa estructura de los Rockefeller y se representa. Ese sector está en este momento extremadamente preocupado porque las acciones que está desarrollando Trump y ese gobierno están terminando de matar lo que ellos llaman el liderazgo estadounidense, está matando el soft power, está matando desde su perspectiva el siglo de oro de la hegemonía estadounidense. De hecho, hay un artículo que publicó Joseph Nye recientemente en Foreign Affairs que explica eso, pues que él dice, no, ya el tiempo de Estados Unidos como imperio ya pasó. O sea, lamentablemente, y Trump está como que haciendo la estocada final. Ahora, el tema es que Estados Unidos no es una instancia monolítica, ¿no? Ese gran entidad imperial es una suma de muchos sectores de poder que jalan hacia sus intereses, ¿no? Y bueno, ustedes han mencionado uno de esos sectores, que es el sector de los anarcocapitalistas y que están buscando, ¿no? Cómo ellos sencillamente se apropian de forma directa de las fuentes de recursos naturales y energéticos para ellos seguir construyendo ese imperio del capitalismo de la vigilancia y ese imperio del control. Incluso en el nivel presocial de la psiquis de los pueblos y de las personas. ¿Recuerdan Elon Musk? Como de forma tan abierta decía que a Bolivia había que quitarle todo el litio y de que tenía que haber una guerra en la región para poder agarrar todos esos recursos y quitárselos a China, quitárselos a Rusia, quitárselos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los riesgos y las amenazas que tenemos que enfrentar hoy van mucho más allá que la simple confrontación militar entre dos estados, porque ya incluso en este estadio en el que nos encontramos, los estados, hasta el mismo estado estadounidense, es un estorbo para el interés antidemocrático de estas élites que gobiernan incluso ese país y que han constituido todo lo que es
el sistema liberal. Yo pienso que tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que seguir batallando y aprendiendo de las propias experiencias históricas que tenemos en la región y también de lo que está pasando en nuestros países hermanos. Ojalá Colombia, Brasil y los países del Caribe aprendieran pues de lo que está pasando, pero me gustaría tener unas reflexiones finales de tu parte, o sea, para ver cómo podemos nosotros como región prevenir que esto escale a mayores y cómo pueden nuestros pueblos del sur global entender mejor la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela y en América Latina en este momento. Bueno, creo que tú has colocado tantos elementos, Daniela, que merecen un gran debate de fondo y que nos conducen al núcleo del problema. Y ese núcleo del problema es el capitalismo y cómo el capitalismo en el siglo XXI tiene su propio momento. Estamos hablando de un momento en el que el capitalismo se está reformateando, se ha reorganizado, tiene, digamos, un nuevo modo de acumulación en el que intervienen principalmente estos poderes que se alimentaron de la globalización del modelo neoliberal, que son los poderes del capital, los poderes fácticos del capital, las corporaciones principalmente, los fondos de inversión, todos estos actores que ya tienen un poder desbordante en el mundo entero y que en la fase anterior no tenían, es decir, es un nuevo momento, ellos tienen en mucho el control de todo. Entonces, esto modifica enormemente las posiciones del mundo y sobre todo de cómo se mueve el capitalismo y obviamente eso se mueve también en Estados Unidos. Así que en Estados Unidos hay esta disputa, como tú decías, de actores y de sectores que son actores y sectores del capital importantísimos. Por ejemplo, hasta no hace mucho, Estados Unidos era la sede del capital financiero que tenía un gran poder en la esfera global. Y ahora hay otro actor que es el complejo industrial militar y digital que tiene un gran poder en Estados Unidos y busca también este gran poder en el escenario global. Así que todo eso está en pleno movimiento. Ahora se están definiendo muchas cosas, pero buena parte de lo que se está definiendo tiene que ver en cómo se consolida esta nueva fase del capitalismo llamado de la vigilancia, como tú decías, o capitalismo digital, pero que ya no es el mismo de hace algunas décadas. Entonces, eso explica muchas de las actuaciones, digamos, en la política exterior de ese país antes y ahora. Y esa parte creo que es lo primero para nuestra región latinoamericana, que tenemos que entender en qué nuevo momento está el capitalismo estadounidense y cómo se articula su política exterior hacia América Latina y viceversa. Ese es un eje muy, muy potente para nuestra región eh, eh, porque obviamente estamos hablando de un país en redefinición, donde no obstante tiene estas definiciones de política exterior por lo menos a 5 o 7 años plazo, ¿no? Es decir, independientemente del gobierno que esté, eso va a continuar. Pero para nuestra región es clave entender tiempos, momentos y circunstancias como las que se están viviendo ahora. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué nos queda como región? Defender nuestra proclama latinoamericana y el Caribe, zona de paz. Hasta aquí, en un momento en el que uno de los poderes justamente es el poder de la guerra, el complejo industrial, militar y digital estadounidense, nuestra región ha logrado preservarse como zona de paz.
Esto no impide que la Cuarta Flota está desde 2008 en el Caribe, no impide que hay una guerra sostenida que se expresa principalmente en la guerra económica que vive Venezuela y Cuba, pero no solo, también hay guerra psicológica, guerra cognitiva, hay distintas expresiones, digamos, de agresión que están ahí, que son sostenidas y permanentes. Pero nuestra proclama de Latinoamérica y el Caribe, zona de paz, dice lo que está en su concepto, pero además dice que somos una región que debe defender la paz como una zona consolidada. Estamos hablando de un consenso que se obtuvo en un concierto heterogéneo como es la CELAC, y que eso tiene un valor aún mayor, puesto que estamos hablando de un entorno sociopolítico diverso. Así que creo que estos dos elementos son muy importantes para nuestra reacción como región latinoamericana y el Caribe. Uno, entender muy bien cuál es el momento hemisférico y comprender cómo funciona la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y viceversa. Y luego la proclama zona de paz. Y un tercer elemento es que no se puede banalizar la militarización que está operándose de modo muy, muy acelerado en la región latinoamericana y del Caribe. Esta presencia de todo el arsenal que está ahora en el Caribe, a más de esa presencia permanente, como mencionaba, es muy relevante. Estamos hablando de una zona que ya tiene bases militares y también zonas de experimento militar, una zona, ¿cómo se llama? Un nodo de experiencia de la NASA, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos banalizar todo eso, agregándose a eso los recientes acuerdos que se han signado entre gobiernos de Estados Unidos y Argentina, de Estados Unidos y Perú, de Estados Unidos y Ecuador, que son unos de amplísimo tenor, puesto que ya no como antes estaban centrados en una problemática, sino que son unos que le entregan potestades a Estados Unidos para actuar en aire, mar, tierra y ciberespacio en nuestros territorios. Y eso se están multiplicando. Entonces, creo que en nuestra región no solo los movimientos sociales y los partidos políticos, sino toda la población debería tomar una actitud mayor de defensa de la paz y contra la militarización. Y al fin, sí hay que hacer una defensa política de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de los procesos progresistas que muchas veces son extremadamente criticados en sus contextos por actores politizados, pero que están en este momento y en estas circunstancias jugando un papel muy relevante, presentando alternativas antisistémicas, pero también presentando esta capacidad de resistencia que puede tener la región latinoamericana para ser una región latinoamericana. Sin eso va a venir este proceso destructivo que tú colocabas y esto nos tomará un gran ciclo histórico de recuperación si eso sucede. Así que tenemos que cerrar filas por la paz, cerrar filas en defensa de nuestra región como una zona de autodeterminación y soberanía, y esto no incumbe solo a Venezuela, ni a Cuba, ni a la zona del Caribe, sino a toda nuestra región e incluso al mundo que podría verse involucrado en una problemática mayor como la que está planteando Estados Unidos ahora. Gracias, Irene, por ese resumen tan bueno y tan sistemático de todos los temas importantes que tenemos que tener en cuenta como pueblos del sur global y de los desafíos que estamos enfrentando ahora. Romain, bueno, ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría tener tus reflexiones finales de cómo podemos enfrentar el imperialismo y estas nuevas formas de anarcocapitalismo al cual quieren someter a nuestros pueblos, ¿no? El desafío de la balcanización, el desafío de la
erradicación de la soberanía popular y cómo podemos como región enfrentar esto. ¿Qué expectativas hay? Bueno, las presiones de Trump, ¿no? Que sean diplomáticas, militar, o sea, han tenido cierto límite. Vemos como Trump, cuando amenazó a la India por vender petróleo ruso a, entre otros, a países de la Unión Europea, o sea, parte de este petróleo a Ucrania directamente. O sea, la India, ¿qué hizo? Bueno, cerró las filas. Modi, que no es un gobierno progresista por nada, pero cerró las filas con los BRICS y lo hemos visto en la recién encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, perdón, con Vladimir Putin, con Xi Jinping y con múltiples líderes del mundo multipolar. Pasa también en América del Sur, en América Latina. Trump ha amenazado a nivel económico y militar a México. México que tiene el 80% de su producción que va a Estados Unidos. Yo me recuerdo de hace tiempo, o sea, unos años, el presidente López Obrador decía: nosotros apoyamos los BRICS, pero estamos tan imbricados con la economía de Estados Unidos que no vamos a pedir entrar en este grupo. Las cosas cambian porque Estados Unidos no es un socio fiable. Y ahí no solamente que México está viendo también otras alternativas en su mercado internacional, sino que se volteó hacia Brasil. Y lo mismo ocurrió con Brasil. Amenazó Trump de usar aranceles por meterse en la política interna de Brasil. Pensó Trump que Lula era un vulgar Macron o una vulgar von der Leyen, un vasallo. No, el pueblo brasileño, su dirigente, incluso su clase tecnocrática, no son comparables a un dirigente europeo. O entonces, ¿qué hizo? Hizo que precisamente Brasil siga con su mercado en expansión con el mercado asiático, sino que refuerce los lazos con México. La unión México-Brasil es algo inédito. México estaba siempre mirando a Estados Unidos y Brasil miraba al océano, ¿no? Recuerdo que el comercio entre Brasil y América Latina está por debajo del comercio entre Brasil y China, entre Brasil y Estados Unidos, entre Brasil y la Unión Europea, entre Brasil y Asia, sin contar a China, y después viene América Latina. Bueno, parece que hay una remodelación producto de las políticas imperialistas promovido por Trump. Eso es muy bueno para los pueblos de América Latina. Lo otro es China. O sea, la penetración del mercado latinoamericano por parte de China, pero también el involucramiento en las rutas de la seda, en la construcción de infraestructura para acercar primero a los pueblos latinoamericanos y después ellos con Asia. Estoy pensando, por ejemplo, en los proyectos de red ferroviaria que se están haciendo. Estoy pensando en las 5 rutas de integración promovida por el gobierno brasileño. Estoy pensando en el tren que se supone que un día unirá la costa atlántica de Brasil con el puerto de Chancay en Perú. O sea, hay una remodelación de América Latina que eso va a traer incluso parte del sector empresarial latinoamericano, un sector empresarial que hoy en día está totalmente vasalizado, totalmente con sus ojos puestos en Miami y finalmente un enemigo de la soberanía de los pueblos, con una burguesía compradora, además en casi todos los países de América Latina. Eso con el desarrollo de redes productivas, de redes de consumo entre Asia no solamente es China, es la India, es Indonesia, es Filipinas, son o sea, mercados emergentes cuando ya no son potencias consolidadas directamente con América del Sur, va a cambiar, va a cambiar. Yo quisiera ver en este intento de deschinificar, es la palabra que usaron en Estados Unidos,
las economías de Perú o Ecuador, ¿cómo va a responder cierta parte del sector empresarial de estos países? Me dice, pues no. No, estoy haciendo muy buen negocio con ellos. Entonces va a haber también fracturas y eso es lo que quiere impedir Estados Unidos en este momento, militarizando la zona o en todo caso poniendo vamos a decir, a aliados incondicional de su modelo, como lo es Javier Milei, Daniel Noboa, el de turno en Perú, poco importa cómo se llama, etcétera, etcétera. Entonces estamos ya con esta reconfiguración y entonces hay una esperanza para los pueblos de América Latina. No solamente viene de la lucha de los movimientos sociales, sino de la reconfiguración económica, porque van a tener que pensarse de forma soberana sí o sí, porque Estados Unidos no aporta inversión, no aporta nada. Eso es que Estados Unidos tiene una relación de metrópoli a colonia, más nada, o sea, está saqueando la riqueza o formas de riqueza pero no aporta absolutamente nada para el desarrollo de estos países. Es un gran cambio que va a presenciar América Latina en los próximos años. Estamos solamente en el inicio de eso y como todo parto se hace en el dolor mayor, ojalá podamos evitar el dolor mayor de una guerra en esta región. Bueno, no, Romain, muchísimas gracias Irene también por acompañarnos, excelentes reflexiones. Bueno, sepan que aquí seguiremos, el pueblo bolivariano seguirá resistiendo como es nuestra genética, ¿no? Desde nuestros orígenes históricos está en nuestro ADN resistir y combatir a los imperios. En este caso, si Estados Unidos decide avanzar con sus planes militares en contra de Venezuela, esta será la tumba del imperio norteamericano, porque ellos no tienen la capacidad de resistir una guerra popular de resistencia como la que Venezuela viene entrenándose para resistir desde hace décadas, con el ejemplo de Vietnam, con el ejemplo de nuestras propias guerras de guerrillas, cuando en los años 60 y en los años 70 perseguían a nuestro pueblo, a nuestros estudiantes y los masacraban. Con el ejemplo de Bolívar, ¿no? Y de Sucre, que hicieron la independencia con milicias. Esto era el pueblo. Aquí no había diferencia entre un civil y un militar. Todos éramos militares y todos volveremos a ser militares cuando se trate de defender en ese plano al suelo patrio. Entonces, siempre seguiremos agradeciendo el apoyo de nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños que se niegan, ¿no? que se resisten, se niegan a volver a la sumisión del imperialismo y a esas nuevas formas de capitalismo que tenemos que enfrentar hoy. Yo les agradezco a ustedes muchísimo, no solo porque siempre están pendientes y acompañando a la revolución bolivariana y a los pueblos de América Latina y el Caribe, sino también porque hacen una labor pedagógica, comunicacional, investigativa, muy importante que necesitamos siempre hoy para iluminarnos y para defendernos mejor de las nuevas formas de capitalismo que tenemos que enfrentar. Gracias por acompañarnos nuevamente. Esta es su casa. Los esperamos pronto en la Patria Bolivariana para seguir haciendo patria y seguir haciendo revolución. Feliz día, un abrazo y bueno, será hasta una próxima emisión de Debates del Sur Global donde podamos seguir analizando estos acontecimientos y cómo podemos consolidar cada día más la multipolaridad, la pluripolaridad y el multicentrismo, que es una deuda que tenemos con las generaciones futuras. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión.
Este programa llegó a ustedes gracias a Construfan, construcción, compromiso y eficiencia.